Déjenme buscar en mi computador la guía 6 y lo resolvemos enseguida. Ah, ok. Era el del diagrama de caja, ¿verdad? Sí. Eso mismo está. Ah, le tengo un cuaderno de esa mía. Lo voy a proyectar mejor y me dice si estamos hablando del mismo, porfa, ¿ya? Ese que está ahí. ¿Sí? Sí, profe, sí. Ya. Bien, comenzamos entonces. Lo vamos a guardar en un Word para después subirlos como, para que les quede a ustedes como respaldo, puedan revisarlo si es que lo necesitan, ¿ya? Entonces dice, los siguientes diagramas representan la cantidad de tiempo medido en minutos que Pablo destinó durante los días hábiles de los meses de marzo en el rojo, abril en el verde y azul en mayo para tomar desayuno. Entonces son cantidad de tiempo medido en minutos. Vamos a colocar ahí. Cantidad de tiempo medida en minutos que Pablo destinó durante los días hábiles de los meses de marzo, abril y mayo para tomar desayuno. Bien. Estoy destacando eso solamente para poder hacer luego interpretaciones correctas de la información. Bien, dice, ¿hubo algún día que Pablo no tomara desayuno en marzo? Bien, ¿cómo podría yo determinar si una persona tomó o no tomó desayuno? Si no tomó, ¿qué es lo que nos preguntan? ¿Cuánto se debería haber demorado? Si alguien no toma desayuno, ¿cuánto se demora en tomar desayuno? Nada. 0 minutos, dicen por acá, nada por allá, bien. Ya sí. Yo la Verónica, perdón, no me sé los nombres, tío, yo lamentablemente no. Entonces voy a tratar de entrar aquí a la lista. Nómina alumno, aquí está. Entonces decía... Sí, Verónica Loyola Rojas, bien. Entonces, la Verónica me dice 0 minutos y por ahí me dijeron nada. Exactamente. Entonces, esa es la asociación que yo tengo que hacer. Porque si se fija, la información nos dice que el gráfico muestra la cantidad de tiempo. ¿Ya? No nos dice si es que tomó, si es que no tomó. Por lo tanto, si el gráfico tiene la cantidad de tiempo y después me preguntan por quién no tomó, entonces yo tengo que hacer esa asociación. Si no tomó y como el gráfico muestra el tiempo, entonces se va a ver representado en el 0 tiempo. ¿Ya? Y si se percata, el gráfico parte en el 4,5 y ahí el azul está un poquito más hacia la izquierda del 4,5, por lo tanto pensemos que parte en el 4, porque recordemos que el de abajo es una escala, ¿ya? En mi pantalla se ve más o menos aproximado del largo de 1 centímetro, ¿ya? Y cada centímetro, entre comillas, habla de 0,5, porque va a 4,5, 5, 5,5, 6, etcétera. Por lo tanto, el azulito, que es el que está más hacia la izquierda, pensemos que es un 4,3 más o menos, 4,4. Por lo tanto, nunca se demoró 0 minutos, ¿ya? Por lo tanto, siempre tomó desayuno, ¿ya? Entonces, no hay un registro de 0 minutos. Por lo tanto, siempre tomó desayuno, ¿ya? En el fondo eso es poder inferir respecto de lo que ahí aparece. Fíjese que la pregunta no es directa, sino que en el fondo yo tengo que inferir esta respuesta a partir de la información que me entregue el gráfico, ¿ya? Que eso a veces es lo que más cuesta, que los estudiantes discriminen qué información es lo que me está entregando el gráfico. No la que yo creo que me entrega, sino que la que realmente me entrega, ¿ya? Bien, después dice, ¿hubo algún día que no tomara
en abril, en mayo, en junio, bien, si se fija, siempre el tiempo ya está sobre cero, por lo tanto, en todos los meses siempre tomo desayuno, ¿ya? ¿Qué es lo que se espera que de repente le puede generar confusión? Y por eso está por separado, ¿ya? Por ejemplo, ese dato atípico que aparece en el gráfico en rojo, ¿ya? Aquí hay un dato atípico fuera de la distribución de los tiempos del mes de marzo, ¿ya? Pero ese dato atípico está cerca de los 5 minutos, ¿ya? Por lo tanto, nunca se demoró cero, siempre entonces este señor tomó desayuno. ¿En qué mes Pablo destinó con tilde, ese destinó, mayor tiempo a desayunar? Justifique. ¿En marzo, profe? En marzo, ¿ya? En marzo, y si se fija, la distribución de los tiempos está sesgada respecto de abril, que está un poquito más hacia la izquierda, y de mayo, que está más a la izquierda aún, ¿ya? Entonces, la caja completa de marzo está mucho más hacia la derecha. Por lo tanto, si yo me voy ahí, el 25% de los días, o sea, lo menos que Pablo se demoró en marzo es 5,5 minutos. Todo esto es aproximado, ¿ya? Lo menos que Pablo se demoró es 5,5 minutos, ¿ya? El 25% de los días se demoró más o menos 6,3 minutos. El 50% de los días aproximadamente 6,5 minutos y el 75% de los días más o menos 7 minutos, siendo el desayuno más largo de 7,8 minutos más o menos, ¿ya? Entonces, esa es la información que me entregan estas cajas. Recuerde que la primera línea, el cajón, la línea de mala izquierda es el percentil 25, el percentil 50 luego, y el último es el percentil 75. Siendo la línea vertical la primera, el dato menor, y la línea vertical derecha, el dato mayor. Ese puntito que está afuera, en el caso de la caja roja, habla de que cuando se hizo el análisis de la distribución, todos los datos estaban concentrados en el dibujo en rojo, y ese dato estaba solo. Entonces, en el fondo, si se incorpora, me distorsiona la información. Entonces, ¿qué se prefiere? Se saca ese dato, porque probablemente ese día o comió menos, le dolía el estómago, no tengo idea, pero no es lo común en Pablo durante marzo. Entonces, ese dato se saca de este estudio, ¿ya? Bien, entonces decimos, ¿en qué mes Pablo destina mayor tiempo a desayunar? Justifique. En marzo, ya que el menor tiempo es de 5,5 minutos hasta 7,8 minutos aprox, el tiempo máximo. En ningún otro mes llegó a ese tiempo. En ningún otro mes se demoró tanto tiempo. Si se fija, 7,8 en ninguno. El verde, que es abril, sería más o menos 7, y el 3, que sería mayo, el tiempo máximo que se demoró son 5,8 minutos, que es casi lo mínimo que se demoró en marzo. Por lo tanto, este señor se fue apurando, ¿ya? Bien, que es un poquito lo que nos pasa a todos. En marzo nos tomamos más tiempo, ya acercándose mayo, junio, julio, cuando estamos terminando el semestre, uno se levanta más tarde y se apura más nomás, ¿ya? Bien, dice, en abril, ¿cuánto tiempo al menos destinó la mitad de los días para tomar desayuno? Esa pregunta, chicos, cuando dice la mitad de los días, ¿ya? ¿Qué me tendría que hacer a mí pensar esa mitad de los días? La vamos a subrayar. Yo aquí tendría que pensar que es el 50%, y que está relacionado con la mediana. O el percentil 50, que es exactamente lo mismo, ¿ya? Bien, esa es la inferencia que yo debiese hacer ahí, ¿ya? Porque no me preguntan cuál es el percentil 50, si se fija, sino que me hacen una pregunta en donde yo, con lo que he estudiado, me tengo que percatar que lo que me están preguntando es por el percentil 50, ¿ya? Gracias. Sí. Ya. Entonces, y me están preguntando por el mes de abril. Entonces, el percentil 50 es más o menos, yo voy a decir un 5,9,
Ya, no lo sé. Alguien podría decir 5,8, se entiende que también estaría correcto, porque es un tema que aquí el recuadro no está graduado, por lo tanto es algo que basta con que le pongamos aproximado y con eso estaría correcto, ¿ya? ¿Qué no sería correcto si usted me pone 6,2? No, pues es evidente que estaba antes del 6, digamos, si me coloca 5,7, 5,8, 5,9, no es relevante, ¿ya? Porque se entiende que comprendió la pregunta, que es lo que finalmente nos interesa ahora, ¿ya? Entonces dice la mitad de los días, dije 5,9 minutos aprox. ¿Ya? Bien. Durante mayo, mayo es el azul, ¿ya? Durante mayo, ¿cuánto tiempo al menos destinó el 75% de los días para desayunar? Lo mismo, ese 75% de los días a mí me debiesen hacer pensar en el percentil 75, aunque no me lo digan de forma directa, ¿ya? Esto tiene que ver con la habilidad de representar, que se llama en matemática, como yo una pregunta de lo cotidiano, puedo representarlo en un lenguaje netamente matemático. Cuando me hablan el 75% de los días, estamos hablando del lenguaje cotidiano. Cuando yo eso lo expreso como el percentil 75, lo estoy representando en lenguaje matemático, ¿ya? Bien, ese traspaso, chiquillos, es la habilidad que uno tiene que ser capaz de desarrollar en los estudiantes, ya que sean capaces de llevarlo a un lenguaje netamente matemático. Bien, y el percentil 75 en mayo viene siendo la tercera línea de la caja, que, de acuerdo a lo que yo veo, es más o menos 5,2, porque en lo que yo veo que es un poquito menos de la mitad, entonces yo le voy a colocar 5,2 minutos y la palabra aproximado va a ser lo que me va a ayudar para, por si usted lo vio en 5,3 o si lo vio en 5,1, ¿ya? Ahí. ¿En qué mes destinó más cantidad de tiempo a algún desayuno? ¿En qué mes destinó más cantidad de tiempo a algún desayuno? O sea, a cualquier desayuno. ¿Dónde estuvo el mayor tiempo, chiquillo? ¿De acuerdo a su gráfico? ¿En marzo, profe? ¿Cuánto le destinó más o menos? Como 7,9, 7,8 más o menos. Sí, esa es la idea. En abril, el desayuno que más se demoró 7. Y en mayo, el desayuno que más se demoró más o menos 5,8. Por lo tanto, en marzo es el desayuno más largo de aproximadamente 7,9 minutos. ¿Ya? ¿En qué mes destinó más cantidad de tiempo algún desayuno justifique? Entonces, en marzo tuvo al menos un desayuno. 7,9. Al menos uno, porque yo podría haber tenido 2 desayunos de 7,9 minutos, 3 desayunos de 7,9 minutos, ¿ya? Y sigue siendo el dato máximo igual, ¿ya? Por lo tanto, no podemos asegurar que solo uno, pero al menos tiene uno que tiene esa cantidad de tiempo. ¿En qué mes tuvo el desayuno más breve? Justifique. En mayo, profe, de 4,2 más o menos. Bien, entonces, en mayo tuvo el desayuno más breve de 4,2 minutos aprox. ¿Ya? Y la última pregunta dice, el 75% de los días de marzo se demoró a lo menos ¿cuántos minutos en desayunar? Marzo, el 75% de los días, ¿cuánto se demoró? Chuta, me perdí. ¿Cómo decía la pregunta? A lo menos, el 75% de los días, a lo menos, ¿cuánto se demoró? 7 minutos, profe. 7 minutos aprox.
Bien. Entonces, si se fija, chiquillo, estas preguntas o estas respuestas, en el fondo, si nos fijamos, lo que se ve en pantalla ahora es la información que nos entregaba. ¿Ya? Eso es lo que ese era el problema, la situación que se presenta con esos dibujos y con muy pocos datos numéricos, ¿ya? Entonces, lo que se esperaría, y al parecer así fue por su respuesta, es que esos gráficos me empiecen a hablar, ya me entreguen información concreta, numérica respecto de lo que allí quieren expresar, ¿ya? Si se fijan, la barra numérica que está abajo, la barra horizontal del 4,55, es solo una barra. Sin embargo, esa barra nos sirve para los 3 gráficos. Entonces ahí tenemos mucha información, porque en el fondo si yo empiezo de a un dato, en marzo, el día que menos se demoró 5,5 minutos, el día que más se demoró 7,9 minutos, el 25% de los días, es decir, por cada diagrama de caja yo al menos tengo 5 datos numéricos o información numérica que puedo extraer de ellos, ¿ya? Tanto que la puedo extraer yo o que me la pueden preguntar, como en este caso, y yo puedo extraer esa información de este diagrama, ¿ya? Entonces, eso que en principio pareciera no decir mucho, si uno ahora ya lo entiende y sabe a qué se refiere, fíjese que entrega harta información, ¿ya? Y me permite comparar que este señor fue cada vez haciendo sus desayunos más breves, ¿ya? Que si esto estuviera en un estudio real, concreto de la vida real, yo podría empezar a ver ya, ¿y por qué empezó a reducir entonces los tiempos del desayuno? ¿Ya? Bien, ¿dudas de este ejercicio o de otro? Profe, yo tenía una Diga. duda, pero en general, o sea, Sí, como puntual. cuénteme. Cuando la posición da, por ejemplo, 4,5, ¿se tira a la posición 5 o retrocede a la posición 4? Cuando son datos no agrupados, ¿cierto? Claro. Ya. Ahí, en el fondo, convengamos que hay distintos autores. Para todo lo que es estadística, chiquillos, siempre hay distintos autores que tienen distintas fórmulas, ¿ya? Y nosotros tomamos una de forma arbitraria nomás, porque sí, la que nosotros tomamos es que se toma la siguiente, en este caso la 5. ¿Sí? Y si al revés cae justo en la posición 5, no se toma la 5, se toma la 5 y la 6 y se saca un promedio. Esa es una forma. Si usted va a otro libro, le podría decir tome justo y en el otro tome justo el siguiente, por ejemplo. Porque finalmente, como lo que yo quiero es tener una idea de cómo se comporta esta distribución, no varía de forma significativa. Si yo digo 4,5, 4,6, no es relevante para el estudio, ¿ya? Que yo diga un curso, no sé, el cuarto A del colegio, en promedio tiene un 5,7 de promedio curso, y que diga tiene un 5,6, no es tan significativo, no cambia en sí el rendimiento del curso. No es lo mismo que diga tiene un 5,6, no, y ahora tiene un 4,5. Eso es significativo, ¿ya? Entonces, como que en los percentiles pasa eso, no es significativo tomar una u otra fórmula. Por eso, en el fondo, uno puede tomar arbitrariamente lo que dice un autor u otro. Ahora, para temas de evaluación, obviamente tenemos que todos trabajar de la misma forma, porque más aún hay preguntas con alternativas. Si usted lo ve con la alternativa cambiar, le va a cambiar el resultado, ¿ya? Entonces, para el caso del curso y de las evaluaciones, lo vamos a trabajar como lo hemos visto. Si usted después lo quiere trabajar o trabaja con los niños en el colegio y viene otra fórmula, usted también tiene que estar abierta y saber que eso ocurre porque se basaron en otro autor nomás, ¿ya? Ahora, no varía mucho más que eso, no es que tampoco tenga una fórmula más compleja, que haya un autor que plantee sumar, dividir, no existe eso. Ya es solamente con qué posición me quedo, si es la misma o la que sigue o la anterior, ¿ya? Bien. Bien, ¿más dudas, jóvenes, o avanzamos a las medidas de dispersión? Avanzamos entonces. Si alguien después tiene duda, igual me puede preguntar, ¿ya? Bien, el objetivo de la clase de hoy, chiquillo, es sintetizar información utilizando medidas de dispersión, ¿ya? Recordemos que nosotros en clases anteriores vimos las medidas de tendencia central, ¿ya? Que eran la mediana, la media y la moda, que vimos que eran significativas cuando todos los datos eran más o menos parecidos en valor, ¿ya?
pero cuando los datos entre sí no se parecían ya no me servían tanto porque en el fondo me ocultaban información, ¿ya? Y vimos el caso del promedio de edades entre un bebé y un anciano, y en el fondo en promedio no me daban algo así de edad de 40 y tantos años, y si yo tenía 2 personas de 40 también me daban 40 y tantos. Entonces en el fondo cuando los datos se parecen, las medidas de tendencia central andan muy bien, ¿ya? Y cuando no, necesito en el fondo la distribución dividirla en grupos para poder considerar a individuos de cada una de estas partes en el fondo, y no solamente agruparla a un dato central, ¿ya? Y ahora lo que miden estas medidas de dispersión, chiquillo, a grandes rasgos, es decir, ya, ok, estas cosas no se parecen todos los datos, son distintos, y por eso yo los trabajo en grupos aparte para poder considerarlos a todos. Sin embargo, ¿qué tan distintos son? ¿Ya? Las medidas de dispersión me ayudan a medir, a cuantificar numéricamente qué tan distintos son estos datos. Sabemos que son distintos, ¿ya? Pero ¿qué tan distintos son? ¿Sí? Si yo tenía puras personas de 40 años, la medida de tendencia central, bien. Si yo tengo un abuelo de 80 y uno de 2, parece que era el ejemplo, también me da 40 y tanto el promedio, pero eso está muy distante del de 40, ¿ya? Pero yo también podría tener otro grupo entre 30 y 50, y también el promedio me va a dar cercano a los 40, ¿ya? Entre los 30 y 50, la dispersión es menor que entre el de 2 y 80. Esa es más o menos la idea, y lo que buscan estas medidas es cuantificar esas diferencias, ¿ya? Bien, si alguien tiene alguna duda, chicos, me escribe, estoy mirando el chat en el teléfono, y obviamente si no me habla, y para poder responder y sin seguir avanzando. Bien, entonces tenemos aquí, chiquillos, la familia García, que está Manuel, Antonio, Carmen, Isabel, José, Lola y Francisco con sus respectivas alturas, ¿ya? Está medida en centímetros, y en el fondo se saca la media de esta altura y me dice que en promedio cada integrante de la familia mide 133 centímetros, ¿ya? Y por otro lado tenemos la familia de los González, ¿ya? Que si se fija, partamos que tiene menos integrantes, ¿ya? Tiene 4 integrantes nomás. Y no puedo ver, aquí la barra de esta cosa se saca, mostrar botón, herramienta. No sé si me va a funcionar. Bueno, los González que tienen 4 integrantes, en donde todos miden 133 centímetros, por lo tanto, la estatura promedio también es 133 centímetros, ¿ya? En este ejemplo, que es evidente, digamos, y por eso está a modo de ejemplo, es evidente que la primera familia tiene más diferencias, son más disparejos los datos, ¿ya? Matemáticamente eso se dice que tienen mayor dispersión los datos, ¿ya? No son todos parejos, mientras que la segunda familia son todos parejos los datos. Dice, cada integrante en ambos grupos mide 133 centímetros, pero eso no significa que los grupos sean iguales. Es un hecho que en el primer grupo los datos están más dispersos, hay mayor variabilidad, ¿ya? Surge la necesidad de conocer algunas medidas que nos indiquen la dispersión de estos datos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa de repente cuando, no sé, 2 promedios de un estudiante pueden tener el mismo promedio, pero evidentemente no es lo mismo haber tenido un 7 y un 1, ¿ya? Que haber tenido puros 4. Me hablan de cosas distintas de ese estudiante, ¿ya? Entonces, en el fondo necesitamos medir, tiene tal promedio, pero con qué dispersión, ¿ya? Y para eso hay algunas medidas que nos van a ayudar, ¿ya? Las medidas de dispersión, dice, dan una idea de lo que varían los datos de la muestra. Son muy útiles para evaluar la fiabilidad de las medidas de centralización, como la media, ¿ya? Es decir, yo calculo el promedio de notas de mi estudiante. Si su desviación es muy alta, entonces no es una buena medida. Si las medidas de dispersión son bajas, entonces la media sí es una buena medida, ¿ya? Cuanto más alta sea una medida de dispersión, menos representativa será la medida de centralización, pues indica mayor variabilidad entre los datos, ¿ya? Las medidas de dispersión más conocidas son el rango y la varianza, ¿ya? El rango es una medida de dispersión que en datos no agrupados se define como la diferencia entre la mayor de las observaciones y la menor de las observaciones, ¿ya? Es una resta, el dato mayor, el dato menor. La diferencia me va a dar el rango, ¿ya? Y ahí dice la observación máxima menos la observación mínima.
ejemplo, ¿ya? Supongamos que el esquema muestra las edades de dos grupos de personas con 5 integrantes cada uno, ¿ya? Al igual que en el caso anterior, bueno, grupo 1, grupo 2 era que se fue un pedacito de la imagen ahí. Ambos tienen en promedio 18 años, porque son las edades, ¿ya? Ambos en promedio tienen 18 años, ¿ya? Sin embargo, si se fijan, bueno, este es un diagrama, un esquema, ya que me hace ver, si se fijan, los integrantes del grupo 1 tienen 16, 17, 19 y 20 años respectivamente. ¿Ya? Ah, y 18 también hay un integrante con 18. Y en el siguiente hay 14, 16, 18, 20, 22, sacamos el promedio en ambos medio 18, ¿ya? Pero si yo ahora saco el rango de las edades, en el primer grupo el rango son 4 años y en el segundo grupo el rango son 8 años, tomando el dato mayor menos el menor, ¿ya? Si quisiéramos comparar estos grupos, ¿ya? Ahí lo que se hizo fue hacer una división, sacar un cociente entre los rangos de este grupo, y me da el cociente, me da 2. Por lo tanto, lo que indica es que el grupo 2 es 2 veces más disperso que el grupo 1. ¿Ya? Esa es una interpretación cuando yo quiero comparar dos grupos, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, no es necesario que se comparen dos grupos, ¿ya? Basta con decir que en promedio tiene 18 años con un rango de 4 años, ¿ya? Que en el fondo uno dice, no es tanto, o el promedio es de 18 años también, pero con un rango de 8 años, ¿ya? Eso ya me indica que hay bastante variabilidad. Si yo estuviera hablando, no sé, de un grupo de jóvenes que me los llevo a un campamento de verano, no sé, si tienen 18 años en promedio, pero el rango es de 8 años, quiere decir que yo podría encontrarme con personas de 26 años en este grupo y también con personas de 10 años, ¿ya? Por los 8 años del rango, ¿ya? Podría ocurrir, digamos, ¿ya? Por lo tanto, tengo que pensar en una variada opción, ¿ya? Mientras que en el otro tienen solamente 4 años, por lo tanto, de la media más 4 serían 22 y la media menos 4 serían 14. Entonces, se achican las posibilidades de actividades que puedo preparar y cosas como esas, ya si yo lo quisiera contextualizar en algo concreto. Bien. El rango en datos agrupados, porque eso era en datos no agrupados, en datos que estaban sueltos. Cuando yo tengo mis datos agrupados en tablas de frecuencia, ¿ya? Recuerden que las tablas de frecuencia teníamos una columna que eran las clases, ¿ya? Y el rango va a ser el límite superior de la clase mayor menos el límite inferior de la clase menor, ¿ya? Y ahí tenemos una tabla de frecuencia en donde tenemos los puntajes, nos aparece la marca de clase y la frecuencia en cada una de estas clases, ¿ya? Límite superior de la clase mayor, 50, el límite inferior de la clase menor, 16, por lo tanto, en este caso, el rango son 34 puntos, ¿ya? La diferencia de los puntos entre el estudiante que obtuvo la mejor calificación y el estudiante que obtuvo la puntuación más baja es de 34 puntos, ¿ya? Que es una interpretación bien cotidiana, ya no es muy rebuscada, ¿ya? El rango se comienza a trabajar con niños de poca edad, porque si se fijan no es un cálculo muy complejo, ¿ya? Bien. La siguiente medida, chiquillos, es la varianza. La varianza, dice, es una medida de dispersión. Se obtiene calculando el promedio del cuadrado de las desviaciones, ¿ya? En datos no agrupados, es decir, cuando los datos son sueltos, se define con esa fórmula que está ahí, ¿ya? Vamos a tratar de darle un sentido a esto. Dice, se obtiene calculando el promedio del cuadrado de las desviaciones, ¿ya? ¿Por qué se toma el cuadrado de las desviaciones y no solamente las desviaciones? ¿Ya? Porque como se está hablando de las desviaciones respecto del promedio, si yo sumo las desviaciones respecto del promedio, se me va a dar 0, porque estarían valores positivos y valores negativos, ¿ya? Cuando... Es que iba a sacar. ¿Alguien tiene el micrófono encendido, chiquillo? Cuando se saca la diferencia de cada una de las observaciones respecto de la media, ¿ya? Me van a dar valores o positivos o valores negativos. Y cuando yo lo llegue a sumar, eso se anula, da 0. Por eso lo que se hace es sacar el cuadrado. Porque aunque me dé negativo, si lo elevo al cuadrado, siempre me va a quedar positivo. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Ya? Y ahí dice, XY son las observaciones. X barra el promedio. Es decir, a cada observación yo le resto el promedio y de acuerdo a esa fórmula lo elevo al cuadrado,
¿ya? Ese símbolo, que es la letra sigma, que es como una M de lado, digamos, como una M puesta vertical, es la letra S del alfabeto griego y se utiliza para decir la suma, ¿ya? La suma de eso, es decir, yo cada valor le resto la media, lo elevo al cuadrado, lo sumo con el otro valor menos la media al cuadrado, más el otro valor menos la media, etc. Y después se divide por n, siendo n la cantidad total de los datos, ¿ya? Vamos a ir a un ejemplo. De acuerdo al primer grupo, ¿ya? Si seguimos con la variabilidad de este grupo de edades, que eran las edades de unos estudiantes, ¿ya? Fíjese lo que decía la fórmula, vamos a retroceder. Me dice la observación menos el promedio. Por lo tanto, cuando yo le doy los datos, por ejemplo, ese esquema que está ahí, usted lo primero que debe hacer es calcular el promedio, porque a cada dato le va a tener que restar ese promedio, ¿ya? Entonces necesita conocer ese promedio, ¿ya? Por lo tanto, fíjese que dice 16, que sería la primera observación, menos 18, que es el promedio, al cuadrado, más 17, que es la siguiente observación, menos 18 al cuadrado, más 18, que es la tercera observación, menos la media, que sigue siendo 18, al cuadrado, más 19, que es la cuarta observación, menos 18, que es el promedio, al cuadrado, y más 20, menos el promedio, que sería 18, todo eso al cuadrado, y todo eso se suma, ¿ya? Eso es lo que indica esta fórmula que vemos acá. Dice la sumatoria de cada observación menos el promedio, todo eso al cuadrado. Y luego que hago esa suma, todo eso se divide por n, respetando la jerarquía de operaciones, paréntesis, potencia, multiplicación, división, adición, sustracción, ¿ya? Entonces eso no se nos puede olvidar. Entonces, reemplazando tenemos eso que está ahí. Luego, calculamos cada uno de esos valores. Si a 16 le quito 18, me queda menos 2. Si a 17 le quito 18, me da menos 1, etc. Hago la resta, ¿ya? ¿Y qué es lo que no se le puede olvidar? Que esa resta, entre comillas, quedó adentro de paréntesis, ¿ya? Es decir, ese menos 2 está en un paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando lo eleve al cuadrado le va a quedar positivo. Ya no le queda menos 4, le queda más 4, ¿ya? Porque si le quedara menos 4, se eliminaría con el otro 4 y no funciona esto, ¿ya? Luego, esa suma me da 10 partido en 5. De la media, en promedio, 2 años. Cada observación o la edad de cada persona se desvía en promedio en promedio, porque fíjese que acá se sacó un promedio. Teníamos 5 sumas y después se dividió por 5, por lo tanto se sacó un promedio de esas desviaciones, ¿ya? Cuando yo digo 16 menos 18, 17 menos 18, lo que estoy haciendo es calcular la de 5 y al dividirlas por 5 saco el promedio de las desviaciones. Pero desviaciones ¿con respecto a quién? Con respecto a la media, porque cada observación se comparó con la media de los datos, ¿ya? Por eso, cada observación se desvía de la media, en promedio, 2 años, que es el resultado de este ejercicio, ¿ya? Bien, cuando la distribución ahora está ordenada por intervalos, cambia la fórmula, ¿ya? Al cuadrado, ¿ya? Pero antes de hacer la suma, porque recordemos el papo muda, la multiplicación se hace antes de la suma, antes de hacer la suma yo debo multiplicar por la frecuencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando están organizadas de frecuencias y la frecuencia dice 7, por decir algo, quiere decir que hay 7 personas en esa clase. Por lo tanto, tengo que sumarla 7 veces, ¿ya? En la otra clase hay 3, entonces tengo que sumarla 3 veces. Por eso aparece primero multiplicado por la frecuencia y luego partido por n, ¿ya? Tenemos ahí nuestra tablita, que es la misma que vimos delante, con las clases, la marca de clase y la frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿qué decía? Cada observación respecto de la media. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es calcular el promedio. Y aquí es donde juntamos con la materia que vimos al principio. ¿Cómo se calculaba el promedio? ¿Ya? Y el promedio era multiplicar, no sé si lo tengo aquí. Bueno, ahí está la fórmula. Y tenía
que ahí dice, recuerde que la media se determina como sigue, multiplicando la marca de clase por la frecuencia, eso se suma y se multiplica y se dividía por n, ¿ya? Eso lo vimos en la clase, hace 2 clases atrás, ¿ya? Por lo tanto, para este caso, para esta tabla, me faltaba la columna frecuencia absoluta acumulada y la marca de clase multiplicada por la frecuencia, que es la quinta columna que ahí aparece, ¿ya? En donde ese 72 viene de multiplicar 18 por 4, 23 por 6, 138, 28 por 8, 224, etc. ¿Ya? Luego eso se suma, es decir, el 72 se suma con el 138, con el 224, etc. Y se dividía por el total de observaciones, que en este caso son 46. Y está marcado ahí de donde saqué el 46. ¿Ya? En consecuencia, esa suma me da 1478 y el promedio me da aproximadamente 32,13. ¿Ya? Bien, tenemos ese dato, eso y aquí no hemos calculado la varianza aún, solamente tenemos la media para poder ahora empezar a calcular la varianza, ¿ya? Entonces hay que reservar ese número 32,13. Por lo tanto, tenemos la fórmula y tenemos la media, que era 32,13. Y tenemos nuestra tabla de datos, que no la podemos olvidar, ¿ya? Y fíjese, toma la marca de clase 18 menos la media 32,13 al cuadrado y dijimos que en este caso había que multiplicarlo por la frecuencia porque hay 4 personas que están en la clase del 16 al 20. Más, tomo la otra marca de clase 23 menos la media 32,13, todo eso al cuadrado pero multiplicado por 6 porque en esa clase hay 6 individuos. ¿Ya? Y así hasta que termino con las 6, 7 clases que tenemos, ¿ya? Y eso se dividía en 46, porque 46 era el total de datos, ¿ya? No lo puede dividir por 7, ¿ya? Porque en el fondo eso sería un error. Recuerde de que cada uno de los cálculos usted lo multiplicó por la frecuencia de la clase, ¿ya? Por lo tanto, no se tiene que olvidar que son los principales errores que se cometen en este cálculo que se terminan dividiendo por 7 y no por los 46 que eran en total, ¿ya? Eso obviamente está hecho con calculadora, ¿ya? 18, usted lo puede hacer 18 menos 32,13 y eso al cuadrado. Porque fíjese que ya está lista esa parte, por eso aparecen todos los datos en positivo, ¿ya? Y multiplicarlos por la marca de clase. Ahí está el cálculo, ¿ya? Todo eso lo hice con calculadora. Luego lo sumé, ¿ya? Y finalmente hice la división. ¿Sí? Interpretación. Cada puntaje se desvía en promedio de la media en 60,113,4 puntos. ¿Ya? Bien. Y la última medida de dispersión, porque las medidas de dispersión son solamente 3, ¿ya? Es la desviación estándar. Dice, la desviación estándar es la más utilizada, porque en el fondo, si se fijan, nos vamos a ir acá, la varianza, los datos quedaron al cuadrado, ¿ya? Entonces, en el fondo hay una desviación de la media, pero al cuadrado. Entonces, eso todavía hizo que se agrandara mucho el valor, ¿ya? Si bien el cuadrado se utiliza para que los valores queden positivos, para que no se me anulen, para poder realmente registrar esas diferencias, ¿ya? Porque eso es lo que se busca, y por eso se elevó al cuadrado, para evitar que los números se anularan. Al elevar al cuadrado también provoca que el número se agrande mucho, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la medida de dispersión más utilizada, chiquillos? Es la desviación estándar, que solamente consiste en extraer raíz cuadrada a la varianza que ya se calculó, ¿ya? Por lo tanto, si a usted le dicen calcule la desviación estándar de tal distribución, usted tiene que calcular la varianza y a eso le saca la raíz cuadrada, ¿ya? Y es eso, no es más que eso, ¿ya? Luego, de acuerdo al ejemplo, la desviación estándar es eso que está ahí. Y la interpretación, cada puntaje se desvía en promedio de la media en 7,75 puntos. Y eso ya es bastante más real, ¿ya? Mucho más cercano a la realidad, porque si bien yo, porque en el fondo la otra interpretación sería, cada puntaje se desvía al cuadrado en promedio de la media, y ahí lo empezamos a enredar. Entonces, finalmente, ¿cuál es la que se utiliza? La desviación estándar, ¿ya? La varianza es solamente el paso intermedio entre una o la otra, ¿ya? A veces, ¿por qué se utiliza la varianza? Porque en el fondo yo calculo, cuando quiero comparar dos grupos, basta que calcule la varianza de uno con la varianza del otro.
el que tenga varianza mayor, en el fondo ya me dice que la dispersión es mayor, sin entrar en detalle a cuánto varía en el número concreto, ¿ya? Pero yo ya con eso digo si varía harto, varía poco, cuál varía más o menos. Sobre todo cuando es comparación, se utiliza la varianza para evitar el último cálculo nomás, ¿ya? Bien, y aquí ya viene un ejercicio, y después viene un data agrupado que lo vamos a realizar, obviamente, ¿ya? Entonces, dudas antes de pasar al desarrollo de esos ejercicios que están a modo de ejemplos. Dudas de las medidas de dispersión, chiquillos. No sé qué estoy haciendo. ¿Se entiende, chiquillos, lo que se está viendo, no? Sí, se ve el Word, profe. No preguntaba si es que se entendió lo que estamos trabajando, chiquillos. ¿Se va comprendiendo la materia o no? Sí, profesora, pero como que habría que hacer como más ejemplos para asimilar Ya, lo pero más hasta posible. ahora, Profe, usted no nos va a dar la media, ¿cierto? No va a tener que calcularla, ¿cierto? les voy a dar aquí, perdón. No, tiene que calcularlo usted, ¿No lo justamente. escuchó? Sí. Ya, ya, gracias, profe. Sí, que parece que hay un desfase en la señal, chiquillos, creo. Sí, parece. Bien. Sí. Ya, y se le pregunta por las notas obtenidas en matemática a dos grupos de estudiantes, sus respuestas son las siguientes, y están ahí. Determine el rango de las notas, la varianza y la desviación estándar. Además, determine en qué grupo es mayor la variación. ¿Ya? Eso, si nosotros tuviéramos una prueba en vivo y en directo, podría ser perfectamente un ejercicio de prueba, ¿ya? Ahora, ¿por qué no? Porque en el fondo hay mucho que habría que hacer como interpretaciones y para calificar esas interpretaciones cuesta un poquito más en el sistema en el que estamos. Pero esto, la comparación de dos grupos, es un ejercicio típico en una evaluación, ¿ya? Entonces, vamos viendo, vamos a colocar rango 1 y rango 2. Y para eso yo tenía que identificar el valor mayor y el valor menor, ¿ya? Entonces, el dato más chico aquí sería el menor, creo que es 3,2. Y el más grande creo que es 6,9. Entonces, este rango sería 6,9 menos 3,2. Y eso me quedaría en 3,7. Y el rango 2 me quedaría 4,9. Y 4,9 y 6,1 creo. Creo que sí. Por lo tanto sería 6,1 menos 4,9. Y esto me quedaría en, esto es casi 5, 11, 12. 1,2. Bien. Entonces ya el rango 2 es bastante menor. ¿Ya? Después dice, determina el rango de las notas, la varianza. Entonces, para la varianza yo tenía que tener el promedio. ¿Ya? Por lo tanto, la media, en este caso, sería... lo voy a hacer en la calculadora, chiquillos, después ustedes lo van a ir corroborando, porfa. Me quedaría 6,3 más 5,2 más 4,1 más 6,8 más 3,2 más 4,9 más 5,3 más 5,2 más 6,9. 6, 3, 5, 2, 4, 1, 6, 8, 3, 2, 4, 9, 5, 3, 5, 2, 6, 9. Ya creo que está ok. No sé si alguien más lo está haciendo. Si alguien más lo está haciendo y me equivoco, porfa, corríjame. Me da 47,9 dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 6, 9 datos. ¿Ya? Y esto dividido en 9 me da 5,32 semiperiódicos. Esta es la media 1. ¿Ya?
Y ahora vamos a calcular entonces la media 2. Lo mismo la voy a hacer solo en la calculadora, la suma, porfa. Me quedaría 5,6 más 6,1 más 4,9 más 5,3 más 5,4 más 5,8 más 6,0 más 4,9 más 5,2 más 5,2. 5,6, 6,1, 4,9, 5,3, 5,4, 5,8, 6, 4,9, 5,5. Me da 54,4. Y dividido, hay que contar los datos acá. 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, dividido en 10. Bien. Entonces ahí tenemos el primer promedio y el segundo promedio. ¿Ya? Y eso es solamente un paso intermedio porque a mí lo que me están pidiendo es la varianza. ¿Ya? Entonces, la varianza 1, dijimos que era cada dato menos la media. Esto lo vamos a dejar aproximado a 5,32 para trabajar en ambos casos solo con 2 decimales. ¿Ya? Entonces, voy a tomar una foto de esto para poder hacerlo más abajo. Bien, entonces dice, y el promedio se me olvidó ya, 5,32. Entonces me va a quedar 6,3 menos 5,32 al cuadrado, más 5,2 menos más 4,1 menos más 6,8. Lo estoy colocando vertical porque creo que puede quedar más fácil después cuando usted lo vea para entenderlo. Aquí estoy solamente anotando todos los valores de las observaciones. Estas son cada una de las observaciones que las estoy anotando para abajo. Y luego les vamos a restar a todas la media, que era ese 5,32. Y esto recuerde que hay que elevarlo al cuadrado para evitar que los valores se vayan anulando. Ya, esto que está aquí yo lo voy a ir haciendo con la calculadora. Si alguien también lo puede ir haciendo, porfa, para que me vaya indicando si es que me voy equivocando. ¿Ya? Entonces tengo 6,3 menos 5,32. Me da un resultado y lo voy a elevar al cuadrado. Me da 0,9604. Se me va a borrar ese 4. Ya, ahí. Si alguien ve que me estoy equivocando, porfa, me corrige, porque en el fondo si no vamos a seguir trabajando con un error sobre otro error. Porque aquí lo que más complica, chiquillos, es el exceso de cálculo. Entonces uno mientras más cálculo hace, más posibilidades tiene de cometer un error. En la calculadora lo que está dentro del paréntesis primero, igual, y después que le pone igual, que le podría dar un valor negativo o positivo, después que le coloca igual, lo eleva al cuadrado. En este caso 3,2 menos 5,32 es igual, y una vez que lo tiene igual, lo eleva al cuadrado. Este es uno de los cálculos más largos, chiquillos, o el más largo en sí de la evaluación. De toda la evaluación, el de la varianza es el cálculo más engorroso.
Ahí también en el que hice anterior, chiquillos, cada uno tiene que ver cómo funciona su calculadora. Haga este cálculo y repítalo, porque en algunas calculadoras le aparece el 2 elevado al menos 4 y no saben, no todos los estudiantes saben cómo eso escribirlo como este decimal. Cuidado con este decimal, con ese que está ahí, ojo con ese. Que a veces les aparece en la calculadora 2 elevado al menos 4 o no sé qué valor elevado al menos tanto. Entonces usted tiene que ver en su calculadora cómo aparece, porque no en todas las calculadoras aparece de la misma forma. Y el día de la evaluación usted no va a saber cómo interpretarlo. Y obviamente para el día de la evaluación esas preguntas ya no van. Entonces, si tiene dudas de cómo se interpreta, me pregunta, buscamos el modelo de su calculadora en internet y podemos revisarlo, ya para poder ayudarle cómo interpretar, cómo su calculadora le muestra ese resultado. Ya que son como... Dígame. A mí el que dice 5,3 menos 5,32, a mí me da 0,004. No me da con 2. Lo hice así como con paréntesis y después lo hice de la otra manera y me da el mismo valor. Me da 4 al final, no 2. Sí, yo me equivoqué, toda la razón. Gracias. Muchas gracias, sí. Lo otro Entonces, lo hice y ya, gracias. Entonces ahí tenemos que es un 4 a la menos 4 entonces. Por ejemplo, mi calculadora, la mía, la que estoy usando en este minuto, en este ejercicio me entrega así, 4e menos 0,4. Eso entrega mi calculadora, ¿ya? Por lo tanto, ahí cada uno tiene que ver qué cosa le entrega a su calculadora para que en el fondo sepa el día de la evaluación cómo lo va a colocar, qué quiere decir esa cosa, porque obviamente no me puede colocar 2e, menos 0,4, porque eso no es nada, ¿ya? Entonces, en el fondo, ojo con ese tipo de que son detalles, ¿ya? Porque a veces uno cree, sí, si lo entiendo, el día de la prueba lo hago, y el día de la prueba le sale ese 4e y no sabe qué hacer y mata todo el ejercicio de la varianza, por si acaso, ¿ya? Una vez que tenemos ese cálculo, sumamos, ¿ya? 0.9604 más, 0.0144 más, 1.4884 más, 2.1904 más, 4.49, 0.1764 más, 0.1234 más, 0.0144 más, 2.4964. A mí me da 11,8356. 11,8356. Voy a mostrar todos los datos para quienes me están echando ahí una mano, pueden revisarlo. Ahí están todos. 0964 04 14884 2.1904 4,4944 0,1764 0,004 y 0,0144 2,4964. Bien, creo que está bien, ¿ya? Estos ejercicios en general, yo no los traigo hechos porque cuando uno los hace, entra en esa, por ejemplo, en esa observación del 0,4 y si lo traigo listo en la calculadora, uno se le va olvidando dar esos detalles, ¿ya? Por eso en el fondo la demora de irlo haciendo, pero es lo que uno tradicionalmente haría en una clase. Aquí yo tomaría plumón y lo haría en la pizarra. Entonces, para que en el fondo tengan un poquito de paciencia, que por eso me demoro un poquito en el cálculo, ya para irlo trabajando con ustedes. Bien, y hasta aquí, chiquillos, para que no nos vamos perdiendo, esto que está aquí, eso, en la fórmula es la sumatoria de la marca de clases, del XI, menos el promedio elevado al cuadrado. Hasta ahí vamos, ¿ya? ¿Qué es lo que nos falta? Dividir todo esto por n, ¿ya? Porque en el fondo la varianza es eso mismo, pero dividido por n. Y entonces tenemos que saber cuánto eran los datos, ¿ya? Entonces, la varianza era la sumatoria de la marca de clase menos el promedio, todo eso elevado al cuadrado, pero partido por n, ¿ya? Que en nuestro caso sería 11,8356
partido en, y nos tenemos que ir a todos nuestros datos, no son tantos. Tenemos 3, 6, 7, 8, 9, eran 10. Ya. Por lo tanto, la varianza es 1,18356. ¿Sí? Y en este caso, la varianza 1. Dígame. ¿Estaba viendo la variancia 1 o la 2? La 1. La 1 Ajá, son 9. 9 datos. toda la razón. Dividido en 9. Entonces, eso a la calculadora. 1,8356. 11,83. Sí, dividido en 9. Sería entonces 1,3151 voy a cortar, porque me da con 50,666. Como estábamos con 4 decimales, con 4 decimales. Hasta ahí. ¿Ya? La varianza 2 no la voy a calcular porque es análoga. Y la desviación estándar. Y la desviación estándar 1 es la raíz de 1,3151. Y esto me da que la desviación estándar 1 es 1,146,7, no, 8 finalmente. Porque al aproximar, para poder cortar en 4 decimales, le voy a poner 8. Y eso es. Bien, y esto eran edades, no recuerdo qué era. Eran notas obtenidas en matemática. Por lo tanto, en promedio, cada nota se desvía de la media en el grupo 1 en 1,1 punto. ¿Ya? Cuando yo tengo la posibilidad de calcular rango, varianza y desviación estándar, siempre el mejor estadístico va a ser la desviación estándar. ¿Ya? El rango es un estadístico de dispersión, pero es un estadístico de dispersión básico. ¿Ya? Cuando se trabaja con niños chicos, sexto, séptimo, uno puede trabajar el rango. ¿Ya? Entonces, en el fondo, yo trabajo bueno, octavo también creo que se trabaja el tema de la media, la mediana y la moda, y además yo le sumo el rango. ¿Ya? Pero cuando ya se trabaja con alumnos más grandes, se trabaja las medidas de tendencia central y se le agrega la varianza y por ende la desviación estándar. Siempre que yo tenga la posibilidad de calcular la desviación estándar, siempre ese es el estadístico por el que me debo guiar, porque si se fija es bastante más elaborado que el rango, ¿ya? Por lo tanto, para responder a la pregunta que acá dice, determine en qué grupo es mayor la variación, más allá de que quizás el rango ya está dicho, que el rango es mayor, es más variable en el grupo 1, digamos, yo me debiese guiar por la desviación estándar, siempre, ¿ya? Si me da al revés, que la desviación estándar fuera mayor en el grupo 2, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice eso? Independiente de este rango, que la variación es mayor en el 2. Siempre es más fiable la desviación estándar que cualquier otro estadístico, ¿ya? Y obviamente eso después lo terminan ustedes, sacan, en el fondo ya es engorroso sacar la otra varianza, y después la comparan. ¿Cuál comparan? No comparan ni el rango ni la varianza, sino que se compara la desviación estándar. El que tenga mayor desviación estándar quiere decir que el grupo es más disperso, ¿ya? Y estos son datos no agrupados. ¿Por qué? Porque los datos me lo están dando sueltos. Yo conozco de a una cada una de las notas que sacaron estos estudiantes, ¿ya? Y ahora nos vamos al siguiente ejercicio, que era lo mismo, el rango, varianza y desviación estándar de esta tabla que eran los sueldos de los trabajadores, ¿ya? Y acá tenemos entonces el otro ejercicio, porque vamos a hacer ese en datos sueltos y este en datos agrupados para que les quede a modo de ejemplo. Bien. Ya, tenemos eso que está ahí. Entonces, el rango
dijimos que era el dato superior de la clase mayor, que en este caso sería 480, menos el dato menor de la clase, el límite inferior de la clase menor, que serían 180, es decir, 300. Interpreta aquí también. Entonces serían los sueldos de los trabajadores de una empresa. La diferencia entre el mayor y menor sueldo de la empresa es 300.000 pesos. ¿Por qué? Porque la información está en miles de pesos. Ahí está, miles de pesos. ¿Ya? Entonces, esa es la interpretación. Bien, ahí tenemos el rango, la varianza. ¿Ya? Para la varianza, me faltan, primero tenía que tener la media, ¿ya? Por lo tanto, necesito aquí la marca de clase. La marca de clase entre 180 y 240 y diferencia de 60, por lo tanto es 30, 210. 210, siguen siendo 60, por lo tanto 270, 330 el promedio ahí, 390 y 450. Y con eso tengo la marca de clase. ¿Ya? Y tengo la frecuencia y aquí tengo que sacar XI por FI. ¿Sí? Y eso 210 por 23. 4.830. 8.640. 330 por 43. 14.197. Sí, el costo mata por ser soltario. Esta historia llega a su fin. No quiero acusarme, no quiero. Ya, y ahí tenemos 4.500. Bien, y lo otro que me falta aquí, que lo voy a escribir con otro color para no hacer más desorden, es la frecuencia absoluta acumulada, que sería 23, 55, 98, 100, 120, 130. Por lo tanto, si yo ahora sumo todo esto para poder sacar el promedio, 4.830 más 8.640 más 14.190 más 8.580 más 4.500, todo eso me da, si me voy, porfa me van contando, 40.740. Y por otro lado, si yo los 40.740 los divido en 130, me da 313,38, porque estábamos dejándolo con 2 decimales, ¿cierto? 38, porque no alcanza a aproximar. Bien, y esa sería mi media. Bien, entonces ahora tengo que calcular, voy a sacarle una foto de nuevo para poder calcular abajo la varianza. Bien, entonces la varianza dijimos que era cada observación, y en este caso es cada marca de clase menos el promedio al cuadrado. Se suma y se divide por el total de los datos, que en este caso son 130. A la otra página por un tema netamente de espacio. Ya, entonces sería 210 menos... Estas que estoy colocando, el 210, 270, son las marcas de clase. Y las clases eran 5 clases. Y esto se le restaba el promedio que acabamos de calcular. Recuerde que el promedio es solamente un paso intermedio para poder calcular la varianza. Por lo tanto, debe saber calcularlo antes de comenzar con esto. Y luego estos cálculos, una vez que yo hago esta resta, se elevan todos al cuadrado. Al igual que en el ejemplo anterior, voy a sacar los resultados y voy a anotar cuando ya haya sacado el cuadrado por un tema netamente de espacio, chiquillos.
¿ya? Por lo tanto, si alguien me ayuda ahora, ir corroborando, y si no, después usted también va comprobando que esta cosa le da, ¿ya? Bien, aquí los números crecieron un poquitito. Vamos a seguir trabajando con los 4 decimales que me está dando. $330 menos 313,38. Ay, me cansé. 330 menos 313,38. Ese valor a eso al cuadrado. Ahora. 390 menos 313,38, esa diferencia al cuadrado, 5.870,6244, 2450 menos 313,38, no 58. Y eso al cuadrado, ya, ok, 18.665,0244. Bien, y una vez que hice eso, chiquillos, recuerden que raya ahí sumamos todos esos valores. Aquí también cada uno tiene que ver la capacidad de la calculadora que tiene en la casa, chiquillos. Hay calculadoras que no soportan tantos números hacia un costado. Entonces, si no le soporta tantos números, tiene que ir sacando la cuenta de 2 en 2, de 3 en 3 o de los números que soporte su calculadora. Todas esas pruebas háganlas antes de realizar la prueba, ¿ya? Antes de realizar la evaluación. Aunque la prueba es bastante conceptual, la verdad. Le gusta bailar la cumbia. 1887,4244 más 1881,8244 más 276,2244 más 5870,6244 más 18665. Ya. Toda esa suma me da 37.381,122. Y si no me equivoco, esta cosa eran 130 datos, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, esto, 37.381,122 dividido en 130. 287,547. Bien, y eso vendría siendo nuestra varianza. ¿Sí? Por lo tanto, la desviación estándar vendría siendo la raíz de nuestra varianza. Interpretación. El sueldo, no los sueldos, el sueldo. El sueldo de cada trabajador se desvía en promedio de la media y recuerde que están miles de pesos, por lo tanto, tenemos que correrte el lugar la coma en 16.957 pesos. Esa es la interpretación que nos entrega este cálculo. Bien, dudas, jóvenes, comentarios varios.
¿Se comprendió la idea? Sí, profe. Con los ejercicios sí se entiende. ¿Se entiende, chiquillo, no? Sí, profe, se entiende mejor con los Hoy no escucho. Ya, bien, ahora sí lo escuché, gracias. Bien, vamos a echar una miradita en la guía, chiquillos. Denme un segundo, por favor, que la batería se me está agotando y no sé por qué. No lo tengo enchufado acá. Sí, bien. Bien, la guía de ejercicios dice, los niños, a diferencia de los adultos, tienden a recordar las películas, cuentos e historias como una sucesión de acciones más que el argumento en forma global y de conjunto. En el relato de una película, por ejemplo, utilizan con frecuencia las palabras y entonces. Una psicóloga, con suprema paciencia, pidió a 50 niños que le contaran una determinada película que ellos habían visto. Consideró la variable, la cantidad de y entonces utilizada en el relato y registró los siguientes datos. ¿Ya? Como parte del mismo estudio, la experiencia obtuvo de 50 adultos el mismo tipo de datos, y estos fueron, ¿ya? Y ahí en el fondo lo que hace es comparar la diferencia que hay entre los adultos y los niños para contar estas historias, ¿ya? Bueno, y ahí dice, construye la tabla de frecuencias, calcule la media, la mediana y la moda, los puntos anteriores, ¿qué indican respecto de la conducta observada en niños y adultos? Calcule la varianza y la desviación estándar, y el desvío estándar es lo mismo. Indique en cuál grupo los integrantes son más parecidos en cuanto a la cantidad de y entonces, utilizado en el relato de una película. Justifique su respuesta. ¿Ya? Estos estadísticos, chiquillos, tal cual como aparece ahí, es común que se utilicen en distintos tipos de estudios, ¿ya? Cuando yo tengo o quiero analizar o quiero contar cómo está mi curso, o en este caso mi estudio, no sé, o los finales de las tesis a finales de la carrera, se utilizan estos estadísticos para demostrar qué tan fiables son las medidas que yo estoy entregando, ¿ya? Bueno, y aquí aparecen 6 problemas, chiquillos, en donde ustedes deben aplicar. Algunos son más numéricos, si se fija el 3 y el 4 solamente habla de datos numéricos sin un contexto, y en el fondo les pide hacer un par de cálculos del punto de vista numérico, y otros ya son más contextualizados, como el caso del problema 1, que en el fondo hablaba de un caso, no sé si es real, pero si no lo es, no dista mucho de un caso que podría serlo, ¿ya? Para que lo pongan en práctica. Así que eso, bien, no sé si hay dudas, si las hay me cuenta, pero si no, yo les voy a contar a ustedes que la evaluación, chiquillos, vimos para esta evaluación que viene, tenemos las medidas de tendencia central, media, mediana, moda, no central, cuartiles, quintiles, deciles, percentiles, y hoy rango, varianza, desviación estándar. Con este tipo de medidas y las interpretaciones y lo que ellas significan o cómo se trabajan, ¿ya? Nosotros tenemos la evaluación el 24 de noviembre, es decir, a la semana subsiguiente, ¿ya? ¿Cuál es la idea de la próxima clase, que viene siendo el 17 de noviembre? Que ustedes ojalá desarrollen estas guías. Chicos, si se fijan, estas guías en sí no son muy largas, entonces la idea es que las desarrollen completitas, si es que puede, y que guarde todas las dudas, ¿ya? O los compañeros que no se han podido conectar en clases, que ustedes sepan de repente traspasar quizá esas dudas, o comentarles que ellos traten de conectarse, porque el 17 de noviembre, chiquillos, ustedes deben entregar el taller, ¿ya? Y a la vez es la clase destinada a las consultas. Y a la clase subsiguiente, el 24, trabajamos, o sea, tenemos esta evaluación, ¿ya? Con respecto al taller, chiquillos, de la próxima semana, ustedes son 55 estudiantes, si mi memoria no me falla, sí, 55 creo, o por ahí 53, ¿ya? Sin embargo, solamente 3 grupos, chiquillos, se han acercado a preguntarme dudas respecto del trabajo, ¿ya? Si los otros grupos no tienen dudas, fantástico, pero si tienen dudas, chiquillos, no se queden hasta última hora, ¿ya? Pregunten, no sé si estarán las compañeras por ahí, pero hoy día un grupo me presentaba que es la dificultad que presenta la mayoría de los trabajos, chiquillos. En el fondo tienen que tener cuidado con las preguntas que presentan por intervalos, ¿ya?
al generar preguntas por intervalos, podría ser que las respuestas se agrupen solo en un intervalo y ya no pasaría a ser pregunta por intervalo, ¿ya? Le van a quedar todas las otras clases vacías y eso obviamente, lo vimos en algún PPT por ahí, es incorrecto desde el punto de vista estadístico. Ya voy a presentar 5 clases, pero en una o en 2 tengo datos, la otra están todas en blanco, no les sirve. Eso va a bajar su calificación. Por lo tanto, la dificultad está en crear una pregunta cuyas respuestas realmente se distribuyan en estas 5 o 6 clases que yo invente, ¿ya? Y es lo que más cuesta crear, porque crear preguntas que no se tabulan por intervalos, color de ojo, color de pelo, comida favorita, favorita es decir, yo me puedo ir por cualquier área, ¿ya? Sin embargo, cuando yo quiero generar preguntas por intervalos, cuesta más generarlas y las áreas comienzan a acotarse, ¿ya? Para que lo consideren. Así que eso, no sé si hay dudas, consultas respecto de todo lo que hemos visto, la clase pasada, la clase de hoy día, etcétera. Porque si no, recuerde que la próxima clase también es para dudas y ahí podemos ver en detalle, vamos a ir revisando guía por guía. Así que ustedes me cuentan, chiquillos. Profe, ¿la prueba también es a las 2:30? Sí, la evaluación, chiquillo, es en la hora de clase, ¿ya? Ahí todos los compañeros deben conectarse en la hora de clase, se realiza de forma simultánea y hay un margen de 10-15 minutos entre que se abre el cuestionario y entre que usted puede entrar. Usted puede entrar más tarde, no hay problema, sin embargo llega la hora de término y todos los cuestionarios se cierran por parejo. ¿Dudas, consultas, chiquillos? Profesora, es una pregunta, no me acuerdo muy bien, pero ¿cuánto tiempo usted da para terminar la prueba, para hacer la prueba? ¿1 hora y media o no? ¿Por ahí? Depende, creo que esta, estoy casi segura que esta tiene un poquito más de tiempo. La anterior fue 1 hora y media, para esta, si no me equivoco, le asigné 110 minutos. Creo que es así. Pero eso va en general, no sé si fue Estefanía la que me preguntó, no, me perdí que me preguntó, pero en general, Estefanía, lo que yo hago es resolver la prueba y con base en aquello multiplico el tiempo por 3, por 4, más o menos. Y con eso estimo el tiempo que ustedes se podrían demorar. Y eso también les sirve a ustedes como guía, chiquillos, para cuando sean profe, uno tiene que resolver el ejercicio y lo otro lo resuelvo sin calculadora, ¿ya? Bueno, estos cálculos que son más complicados a veces con calculadora, pero en general cuando son cálculos más simples, pensando en sin calculadora, porque en general uno al estudiante le pide que no utilice calculadora, y eso es para tener una idea de más o menos cuánto se podría demorar, ¿ya? Y lo otro también uno trata de resolver todos los ejercicios porque de repente un signo más, un signo menos, hace que el ejercicio cambie y algo que en mi cabeza se demoraba 2 líneas, se alargó a 10, por ejemplo. Entonces por eso trato de resolverla yo y después multiplico el tiempo por 3 o por 4. Entonces creo, por eso le digo, estoy casi segura que esta prueba tiene 110 minutos para desarrollarla. Bien, por aquí alguien dice que se entiende más o menos. Sí, aquí hay varias fórmulas. Ahora, lo bueno de este sistema online, chicos, es que ustedes van a poder tener las fórmulas en sus cuadernos y el cuaderno en sus manos, ¿ya? En general, cuando yo tomo esta evaluación, los estudiantes no tienen que memorizar las fórmulas, ¿ya? Entonces ahora véalo eso como algo a su favor, va a tener las fórmulas, pero sí o sí va a tener que aprender a aplicarlas, digamos que eso es finalmente lo fundamental de esto, ¿ya? La idea es que trate de resolver lo más que pueda y no necesariamente tiene que tener dudas de cómo se hace, sino que a lo mejor tiene la duda de cuánto le dio el resultado y lo revisamos la próxima clase a ver si es que nos da lo mismo, si tenemos diferencia, por qué se producen esas diferencias y cosas como esas, ¿ya? Pero la idea es que traiga marcaditos todos los ejercicios que tuvieron más dificultad para que podamos analizarlos el próximo martes, ¿ya? Así que eso, no sé si hay algo más, chiquillos, antes de que nos despidamos. Sí, son 3 guías para la prueba. Sí, la de mediana moda, que es una, luego percentiles, quintiles, cuartiles, deciles, que es la otra, y la de hoy, que es desviación estándar, rango y varianza. Con esas 3 guías hacemos la prueba.
Y Velo Yola Roja, Verónica, sí, me puede llamar, por supuesto, y lo revisamos. Mejor que me llame porque así salimos de la duda al tiro. A veces escrito no se entiende y verbalmente podríamos comprendernos un poquito mejor. Bien, eso sería, chiquillo, entonces. Nos vemos. Por ahí otro mensaje. Ah, gracias, profe. Bien. Por ahí otro. Nos vemos, chiquillo, el próximo martes. Cualquier cosita me habla. Yo pudiendo, chiquillo, respondo. A veces me pilla conectada y le respondo al tiro y cuando me demoro porque no estoy conectada o estoy en una reunión o cosas como esa. ¿Ya? Pero siempre, chiquillo, respondo los mensajes. Si no le respondo, me escribe de nuevo porque es que se me pasó. ¿Ya? Pero trato siempre de responder los mensajes lo antes posible. Así que cualquier duda, chiquillos, me habla. Y si no, ya nos vemos el próximo martes, ¿ya? El martes tiene plazo para entregar el taller hasta 10 para las 6, ¿ya? Por lo tanto, también eventualmente me podría hacer una pregunta del taller, desarrollarlo en ese ratito, digamos, y entregarlo porque tiene hasta 10 para las 6 para entregarlo, ¿ya? Así que eso, jóvenes. Verónica, me llama usted, ¿ya? Yo estoy aquí en el computador, ¿ya? Eso sería, jóvenes. Ya, ok, nos vemos, que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao.